Hay un frío en Polonia que no se parece a ningún otro. Uno que no te ataca, sino que se queda contigo, despacio, como si quisiera enseñarte algo. Hay un silencio, dentro de sus bosques más antiguos, tan completo que se puede escuchar el propio pulso. Y hay un instante, parado frente a una pared hecha enteramente de sal, 100 metros bajo tierra, en el que de pronto ya no sabes si sigues respirando aire o memoria. Polonia no se mira. Polonia se siente, mucho después de haberla dejado. Bienvenido a Polonia. Antes de empezar el recorrido, unos datos que casi nadie conoce. El nombre Polonia viene de los Polanie, la gente de los campos abiertos. Así se llamaban las tribus eslavas que poblaron estas llanuras hace más de 1000 años. El polaco está considerado uno de los idiomas más difíciles de aprender en el mundo, con palabras que acumulan hasta 4 consonantes seguidas. Un verdadero reto incluso para los lingüistas más experimentados. ¿Y el vodka? El registro escrito más antiguo de esta palabra en todo el mundo aparece en 1405, en documentos judiciales de la región de Sandomierz, en Polonia. Aunque Rusia disputa con fuerza ese título, y la verdad probablemente se reparte entre los dos países. Polonia también es la tierra natal de Marie Curie, la única persona en la historia que ha ganado el premio Nobel en 2 ciencias distintas, física y química. La cocina polaca, además, sostiene una tradición de variedad regional que pocos turistas conocen antes de llegar. Cada región del país defiende su propia versión del pierogi como la única auténtica, con rellenos que van desde papa y queso hasta arándanos, pasando por combinaciones de lenteja y menta que solamente existen en el oriente del país. Y aquí va un dato que pocos esperan. Durante décadas, Polonia fue considerada uno de los grandes refugios mundiales de la cigüeña blanca, llegando a concentrar, según distintos censos, hasta 1/4 parte de toda su población reproductora. En algunos pueblos del noreste todavía hay más nidos de cigüeñas sobre los tejados que casas habitadas, y el águila blanca coronada que aparece en el escudo nacional de Polonia no es un dibujo inventado. Está inspirada en un ave real, que todavía vuela sobre los lagos del país. Más adelante en este recorrido la vamos a encontrar. Y por si esto no fuera suficiente, este país guarda 17 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Castillos, bosques, minas y centros históricos que, juntos, cuentan una parte profunda de la historia de Europa Central. Según los catálogos oficiales, en Polonia existen más de 500 castillos y cerca de 2.500 palacios y residencias históricas, conservados en distintos estados, desde ruinas envueltas en hiedra hasta fortalezas perfectamente restauradas. Una concentración de castillos y palacios que muy pocos países en el mundo pueden igualar. Y, como dato curioso final, varios pueblos polacos se disputan, cada uno con su propio monumento, el título de Centro Geográfico de Europa. No existe un acuerdo internacional sobre cuál de ellos tiene razón, pero todos coinciden en algo, sin saberlo. Polonia siempre se ha sentido, de una forma u otra, como el corazón mismo del continente. Hay incluso un viejo refrán polaco que resume buena parte del carácter de su gente. Gość w dom, Bóg w dom. Algo así como, un invitado en casa es como tener a Dios en casa. Y viajando por este país, es fácil entender de dónde viene esa frase. Ahora sí, empecemos el recorrido. Bosque de Białowieża.
En el extremo noreste, junto a la frontera con Bielorrusia, sobrevive algo que ya no existe en ningún otro lugar de Europa. Un bosque primigenio, jamás talado de manera masiva, con árboles que llevan vivos varios siglos. Aquí vive el animal más pesado de todo el continente, el bisonte europeo. Un macho adulto puede pesar más de 900 kilos y medir casi 2 metros de altura en el lomo. A comienzos del siglo XX, esta especie estuvo al borde de la extinción total en estado salvaje. Apenas sobrevivieron algunos ejemplares, encerrados en zoológicos europeos, lejos de cualquier bosque. En 1929, los primeros bisontes reintroducidos volvieron a poner una pata dentro de este bosque. Y, desde entonces, generaciones de guardabosques, biólogos y voluntarios han dedicado su vida a traerlos de vuelta. Hoy, gracias a décadas de trabajo de conservación, Polonia supera los 3.000 bisontes europeos en total, muchos de ellos viviendo en libertad dentro de este mismo bosque. Un récord histórico para una especie que estuvo a punto de desaparecer para siempre. Y aquí está la parte que nadie espera. Un animal de casi 1 tonelada se mueve entre los árboles casi sin hacer ruido, más silencioso que muchos animales 10 veces más pequeños que él. El mejor momento para verlos es justo al amanecer o poco antes de que caiga la noche, cuando salen a los claros del bosque a alimentarse. Y la niebla todavía se enreda entre los robles centenarios, algunos de los cuales llevan en pie más de 500 años. Y aquí entra una inversión que sorprende a casi todos los visitantes. Muchos llegan temiendo encontrarse con un lobo, cuando en realidad el animal que exige más respeto es el bisonte. Tranquilo, lento, casi manso a la vista, pero capaz de cargar contra cualquier cosa que se acerque demasiado, si se siente amenazado. Por eso, los guardabosques que llevan décadas trabajando aquí insisten siempre en lo mismo: admirarlo de lejos, en silencio, y dejarlo decidir cuándo acercarse. Algunos guías locales ofrecen recorridos guiados al amanecer, en pequeños grupos, siguiendo huellas frescas sobre la tierra húmeda. Una manera de acercarse al bosque con el mismo respeto silencioso que sus habitantes han exigido durante siglos. Y los bisontes no están solos. Lobos, linces y alces comparten el mismo territorio, repartiéndose el bosque en una rutina que se repite, casi sin cambios, desde antes de que existiera cualquier frontera moderna en este rincón de Europa. Caminar entre estos árboles, sabiendo que en cualquier momento puede aparecer uno de estos gigantes pacíficos saliendo de la niebla, es una de las experiencias más profundas que ofrece la naturaleza europea. Castillo de Malbork. A orillas del río Nogat se levanta una estructura que, vista desde el aire, parece más una ciudad fortificada que un castillo. Es, oficialmente, uno de los castillos más grandes del mundo medido por superficie construida. Un complejo monumental hecho casi en su totalidad de ladrillo rojo, con una huella varias veces más grande que la de castillos célebres como el de Windsor, en Inglaterra. Su construcción comenzó en el siglo XIII, bajo una orden religiosa y militar de la Edad Media que gobernó estas tierras durante más de 100 años, antes de que el castillo pasara a manos de la corona polaca a mediados del siglo XV. Por dentro, sus salones góticos, capillas y patios en capas cuentan la historia de un poder que controló, durante generaciones, una de las rutas comerciales más valiosas de toda la Edad Media, el ámbar del Báltico. Construirlo tomó cerca de 130 años, levantado ladrillo rojo sobre ladrillo rojo, millones de ellos, uno encima de otro.
hasta convertirse en lo que hoy es uno de los complejos de ladrillo más grandes de toda Europa. Sus murallas, fosos y antiguos puentes levadizos todavía rodean el complejo en varias capas concéntricas, como si el castillo se protegiera a sí mismo varias veces seguidas. Y desde lo alto de sus torres, la vista se extiende sobre el río y los techos rojos del pueblo que creció a su alrededor. Hoy, Malbork es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y su silueta de ladrillo, reflejada en el río al atardecer, sigue dejando sin palabras a quien lo ve por primera vez. Cada verano, sus patios se llenan de espadas de madera, banderas y armaduras durante recreaciones históricas que atraen a cientos de participantes vestidos de época. Y dentro de sus salones, una colección de piezas de ámbar recuerda que este castillo también fue, durante siglos, guardián de una de las rutas comerciales más codiciadas del Báltico. Por las noches de verano, un espectáculo de luces y sonido transforma sus muros en una pantalla gigante, proyectando siglos de historia directamente sobre el ladrillo rojo, mientras el reflejo se duplica en las aguas tranquilas del río que corre justo debajo. Península de Hel. En la costa norte, Polonia se estira de una forma que parece desafiar la lógica. Una península de arena de casi 35 kilómetros de largo, tan angosta que en algunos puntos mide apenas unos cientos de metros de ancho. A un lado, el mar abierto, al otro, una bahía tranquila, y en medio, un hilo de tierra cubierto de pinos inclinados por el viento del Báltico. Aquí vive una de las historias de conservación más bonitas del país. Las focas grises, casi desaparecidas de estas aguas hace décadas, hoy regresan poco a poco gracias a programas de protección que las han devuelto a la costa polaca, criando a sus crías en la misma arena donde alguna vez desaparecieron. Pequeños pueblos de pescadores siguen viviendo del mar, casi como lo hacían sus abuelos. Y la brisa salada aquí sopla, literalmente, desde dos direcciones al mismo tiempo. En la punta misma de la península, un faro centenario sigue guiando barcos hacia la bahía, mientras a sus pies se extienden playas de arena fina, casi siempre menos concurridas que las del resto de la costa polaca. El premio perfecto para quien llega hasta el final de este dedo de tierra. En los pequeños puertos, botes de madera pintados de colores intensos siguen saliendo cada mañana, igual que lo hacían generaciones atrás, cargados de arenque y bacalao recién pescado del Báltico. Una postal que parece detenida en el tiempo, a pocas horas de carretera de las ciudades más grandes del país. Un pequeño centro marino dedicado por completo a la recuperación de las focas. Recibe cada año crías abandonadas o heridas, las cuida hasta que pueden valerse por sí mismas y las devuelve al mar abierto, cerrando, poco a poco, el círculo de una especie que esta misma costa casi vio desaparecer para siempre. Si todo esto ya te sorprendió, dale like ahorita mismo, porque apenas vamos a la mitad del recorrido. Lo que sigue nos lleva a ciudades que parecen sacadas de un cuento, a una capital que se negó a desaparecer, y a un secreto guardado bajo cientos de pequeñas estatuas escondidas. ¡No te vayas! Cracovia y el castillo de Wawel. Cracovia fue, durante siglos, la capital de Polonia, y hoy sigue siendo, para muchos, su corazón espiritual. Su plaza principal es una de las más grandes que dejó la Europa medieval, rodeada de casas centenarias, dominada por las torres desiguales de la Basílica de Santa María.
cada hora, desde lo más alto de una de esas torres, suena una breve melodía de trompeta que se corta abruptamente a la mitad de la nota, siempre, sin excepción, desde hace siglos. En el centro mismo de la plaza, la antigua lonja de los paños sigue funcionando casi como hace 600 años. En sus pasillos cubiertos se venden ámbar, artesanías de madera y bordados tradicionales. En el mismo edificio donde los comerciantes medievales alguna vez vendieron textiles y especias llegadas de medio continente. Cuenta la leyenda que, hace varios siglos, un trompetista tocaba esta misma melodía para avisar a la ciudad de un peligro que se acercaba, y fue herido justo en ese instante, dejando la nota inconclusa para siempre. Desde entonces, cada trompetista repite la melodía exactamente igual, cortada en el mismo punto, como un homenaje silencioso que se sigue tocando hoy, en vivo, varias veces al día. Sobre la colina vecina se levanta el castillo de Wawel, residencia de los reyes polacos durante siglos, y según la leyenda local, escondite de un dragón que dormía bajo la roca. Se dice que un humilde zapatero, incapaz de vencerlo con espada o lanza, rellenó una oveja de azufre y la dejó cerca de la cueva. El dragón la devoró sin pensarlo, y el ardor que sintió después lo obligó a beber agua del río sin parar, hasta que su propio cuerpo terminó por explotar. Hoy, una estatua de bronce a orillas del río sigue escupiendo fuego de verdad, varias veces al día, para sorpresa de quien pasa por ahí sin saberlo. Dentro del castillo, además, se conserva una de las colecciones de tapices flamencos del siglo XVI más importantes del mundo. Salones enteros cubiertos de escenas tejidas a mano, que sobrevivieron viajes, mudanzas y siglos de historia para seguir colgando, casi intactas, en las mismas paredes para las que fueron creadas. A pocas calles de ahí, los patios silenciosos de la universidad más antigua del país siguen recibiendo estudiantes todos los días, en los mismos edificios donde, siglos atrás, un joven llamado Nicolás Copérnico estudió astronomía antes de cambiar para siempre la forma en que la humanidad entiende su lugar en el universo. El centro histórico de Cracovia fue una de las primeras 12 ciudades de todo el mundo en recibir el título de Patrimonio de la Humanidad en 1978, porque, a diferencia de muchas otras ciudades polacas, conservó casi intacta su arquitectura medieval original. Por las callejuelas empedradas se respira aroma de obwarzanek recién horneado, un pan trenzado que se vende en cada esquina desde la Edad Media y que acompaña perfecto a un plato de pierogi calientes recién servidos o a un tazón de surek, esa sopa agria a base de centeno fermentado que muchos consideran el alma de la cocina polaca. A pocos pasos del centro, el barrio de Kazimierz conserva sinagogas centenarias, patios escondidos y una vida nocturna que mezcla bares antiguos con música klezmer en vivo. Un rincón de la ciudad donde culturas distintas convivieron durante siglos y que hoy vuelve a llenarse de vida cada noche. Pero existe algo aún más increíble río arriba. Toruń, la ciudad de pan de jengibre que vio nacer al hombre que movió el universo. Río arriba, sobre las orillas anchas del Vístula, se conserva una de las ciudades medievales mejor preservadas de toda Europa. A diferencia de muchas otras ciudades polacas, Toruń evitó la destrucción a gran escala durante el siglo XX, lo que significa que sus calles góticas de ladrillo son, en su mayoría, completamente originales. Pequeños barcos turísticos navegan el Vístula frente a la ciudad al atardecer,
ofreciendo una vista completa de las murallas de ladrillo iluminadas, mientras el reflejo del agua duplica cada torre y cada campanario. Aquí nació Nicolás Copérnico, el astrónomo que se atrevió a decir que la Tierra no era el centro del universo. Una idea que cambió para siempre la manera en que la humanidad se entiende a sí misma. Y aquí también nació, siglos atrás, una tradición que sigue viva: el pan de jengibre de Toruń. Las recetas originales eran guardadas como secretos de gremio, transmitidas de maestro a aprendiz, anotadas en libros que algunas familias todavía conservan como si fueran joyas. Y todavía hoy, el aroma a canela, clavo y miel se respira en cada calle del centro histórico. En pequeños talleres del centro histórico, los visitantes pueden ponerse un delantal y amasar su propia masa de jengibre, siguiendo exactamente los mismos pasos que un aprendiz medieval habría seguido hace 600 años. Mismas especias, mismos moldes de madera tallada, mismo horno de leña. Toruń también guarda su propia torre inclinada, mucho más pequeña que la de Pisa, pero igual de desafiante a la vista. Cuenta la leyenda que un caballero medieval, castigado por enamorarse en secreto de la hija de un comerciante, fue obligado a construir esta torre inclinada como símbolo de su conducta torcida. Y hasta hoy, los visitantes siguen probando una vieja superstición: pararse de espaldas contra la torre, con los talones tocando el muro, para ver si logran mantener el equilibrio sin caer hacia adelante. Muy cerca de ahí, un pequeño planetario invita a los visitantes a recostarse bajo una cúpula proyectada con estrellas, en homenaje directo al hombre que, desde esta misma ciudad, se atrevió a reorganizar el cosmos entero sobre el papel. Ciencia y dulzura, conviviendo en la misma ciudad de ladrillo desde hace más de 700 años. Los enanos, de Wrocław. En Wrocław, en el oeste de Polonia, además de su Salón del Centenario, una estructura de concreto armado de principios del siglo XX declarada Patrimonio de la Humanidad por su importancia arquitectónica, hay algo más que convierte cualquier caminata en un juego. A un costado de ese mismo salón se extiende un jardín japonés centenario, con puentes de madera curvos, estanques de carpas y árboles podados con precisión casi quirúrgica. Un rincón inesperado de calma asiática, escondido en pleno centro de Europa. Pequeñas estatuas de bronce de apenas 20 o 30 centímetros aparecen escondidas en cada rincón de la ciudad. En una repisa, dentro de una alcantarilla, sobre un farol, debajo de un puente. Hoy existen más de 1000 de estas pequeñas figuras, cada una con su propio oficio, su propia historia, su propia personalidad. Hay un enano músico, un enano panadero, un enano que duerme, un enano que viaja con su maleta, incluso un pequeño enano dormilón apoyado contra la entrada de un hotel. Algunos representan oficios que ya casi no existen. Otros hacen referencia a negocios específicos frente a los cuales están parados. Y unos pocos, los más buscados por los coleccionistas de fotos, aparecen solamente durante unas semanas al año, ligados a festividades concretas del calendario local. Nadie en la ciudad puede decir con exactitud cuántos hay en total, porque siguen apareciendo nuevos cada año. Algunos colocados por el ayuntamiento, otros aparecidos de la noche a la mañana frente a un negocio, sin previo aviso. Buscarlos, mapa en mano, se ha convertido en una de las actividades favoritas de locales y viajeros por igual. Una manera distinta de descubrir, calle por calle, una de las ciudades más bonitas de Polonia,
donde además conviven 5 ríos y más de 100 puentes, suficientes para que algunos la llamen la pequeña Venecia polaca. Cruzar de isla en isla, de puente en puente, buscando al siguiente enano escondido bajo una farola o sobre el borde de una ventana, convierte una simple caminata turística en algo parecido a una búsqueda de tesoro a escala humana y a escala de bolsillo. Poznań. Más al oeste, Poznań guarda una de las tradiciones más curiosas de toda Polonia, repetida todos los días, a la misma hora exacta, desde hace casi 500 años. Cuenta la leyenda que, en 1551, un joven cocinero encargado de preparar un venado para una gran fiesta, se distrajo mirando el nuevo reloj que acababan de instalar en la torre del ayuntamiento, y el asado se quemó por completo. Desesperado, el muchacho robó 2 cabras de un prado cercano para sustituir la carne, pero los animales escaparon de sus manos y terminaron subiendo hasta la torre, donde se enfrentaron a topetazos frente a toda la multitud reunida abajo. El alcalde, lejos de enojarse, encontró tan divertida la escena que perdonó al cocinero y ordenó que 2 cabras mecánicas fueran incorporadas para siempre al mecanismo del reloj. Y desde entonces, cada día al mediodía en punto, 2 cabras de metal salen de su escondite y chocan sus cabezas 12 veces, justo cuando suena la trompeta desde la torre. Y, como acompañamiento perfecto para presenciar el espectáculo, los puestos alrededor de la plaza venden rogal świętomarciński, un cuerno dulce relleno de nueces, pasas y semillas de amapola, horneado tradicionalmente cada 11 de noviembre, aunque hoy, para fortuna de los visitantes, se puede encontrar prácticamente todo el año. A pocas calles de ahí, sobre una pequeña isla en medio del río Warta, se levanta la catedral más antigua de Polonia, con criptas que guardan las tumbas de los primeros gobernantes del país. Un rincón silencioso, casi escondido, que contrasta por completo con el bullicio diario de las cabras mecánicas. Kazimierz Dolny. A orillas del Vístula, en el oriente de Polonia, existe un pueblo tan pequeño como fotogénico. Desde hace más de un siglo, pintores, escultores y escritores llegan aquí buscando algo difícil de explicar con palabras, una luz particular que golpea la piedra caliza de las fachadas renacentistas y cambia de color a lo largo del día. Las ruinas de un castillo medieval vigilan el pueblo desde la colina, y desde ahí, la vista se extiende sobre el río y las colinas suaves alrededor. Kazimierz Dolny nunca se transformó en una ciudad industrial, y esa pausa en el tiempo es justamente lo que lo convirtió en refugio para artistas que buscaban inspiración lejos del ruido de las grandes capitales. Detrás del pueblo, barrancos profundos tallados en arena suave invitan a caminar entre paredes naturales de varios metros de altura. Un laberinto silencioso, fresco incluso en pleno verano, donde la luz se filtra entre las raíces de árboles que crecen al borde del precipicio. Y todos los días, una panadería familiar en el centro del pueblo sigue horneando, desde hace más de un siglo, un pan dulce de mantequilla con forma de gallo. Una tradición tan querida que algunos visitantes planean su viaje solamente para probarlo. Subir hasta la torre solitaria sobre la colina vecina, lo único que queda de pie de una fortaleza más antigua, ofrece la mejor vista de todo el pueblo. Tejados rojos, el río serpenteando abajo, y colinas suaves repitiéndose hasta donde alcanza la vista. Y ahora, antes del final, un último lugar que parece sacado de un sueño pintado a mano.
Varsovia. Y así llegamos al corazón de Polonia, su capital, Varsovia. En el centro de su plaza más antigua, se levanta la estatua de una sirena con espada y escudo, la protectora legendaria de la ciudad, según cuenta la tradición local desde hace siglos. Dice la leyenda que esta sirena nadó río arriba desde el mar Báltico, decidió quedarse a vivir junto al Vístula y prometió defender a los pescadores locales a cambio de su protección. Una promesa que, según los varsovianos, sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Hoy, las orillas del mismo río se han transformado en playas urbanas improvisadas, llenas de gente tomando el sol, jugando voleibol o simplemente caminando al atardecer. Una versión completamente moderna de la misma relación entre la ciudad y su río que existe desde que Varsovia tiene memoria. Pero lo más extraordinario de Varsovia no se ve a primera vista. Hay que conocer su historia para entenderlo realmente. A mediados del siglo XX, esta plaza, con todas sus fachadas coloridas y sus callejuelas empedradas, desapareció casi por completo. Lo que hoy admiramos no es el original, es una reconstrucción tan minuciosa, basada en viejas pinturas, fotografías y los recuerdos de quienes vivieron aquí, que resulta casi imposible distinguir qué piedra es antigua y cuál fue colocada de nuevo. Por esta hazaña de memoria colectiva, el Centro Histórico de Varsovia fue reconocido por la UNESCO en 1980. Un caso casi único en el mundo, donde lo que se premia no es la antigüedad de las piedras, sino la voluntad de un pueblo entero de no dejar morir su propia historia. A pocos minutos de ahí, el Parque Łasienki ofrece un ritmo completamente distinto. Pavos reales caminan libres entre los jardines. Un palacio parece flotar sobre un lago artificial. Y cada domingo de verano, conciertos gratuitos llenan el aire alrededor del monumento a Chopin. La música del compositor más querido de Polonia, sonando exactamente en la ciudad que lo vio crecer. Y hay un detalle que pocos turistas conocen. Por petición expresa del propio compositor, su corazón fue traído de vuelta a Varsovia después de su muerte y descansa, hasta el día de hoy, dentro de una columna de una iglesia en el centro de la ciudad. Su cuerpo quedó en otro país, pero una parte de él, literalmente, nunca dejó de estar en casa. En las afueras de la ciudad, el Palacio de Wilanów despliega jardines geométricos y fachadas barrocas que muchos comparan, sin exagerar demasiado, con una versión polaca de Versalles. Otro recordatorio de que, incluso después de haberlo perdido casi todo, Varsovia siempre encontró la manera de volver a rodearse de belleza. Y justo en el centro de la ciudad moderna, un rascacielos altísimo construido a mediados del siglo XX sigue dominando el horizonte, rodeado hoy de torres de cristal y oficinas. Un contraste constante entre distintas épocas, apiladas una sobre otra, que define el carácter único de esta capital. Varsovia no es solamente una capital, es la prueba viviente de que un lugar puede desaparecer casi por completo, y aún así, encontrar la manera de volver a existir. Polonia no se entiende de un solo vistazo. Es un país de bisontes que sobrevivieron al borde de la extinción, de desiertos que devoran bosques enteros, de catedrales hechas de sal y castillos que parecen ciudades. Es un país donde millones de personas todavía caminan días enteros para llegar hasta una colina, y donde cientos de pequeños enanos de bronce conviven sin pedir permiso con reyes, dragones y sirenas de leyenda. Es, también,
Un país donde una iglesia noruega de madera puede terminar en la cima de una montaña a 1000 kilómetros de su hogar, donde mujeres campesinas convirtieron el hollín en flores, y donde un pueblo entero de madera puede dormir bajo el agua durante casi 3000 años, esperando paciente a que alguien tropiece con su secreto. Pero, sobre todo, es un país que ha aprendido algo que pocos lugares en el mundo pueden enseñar de verdad: que no importa cuántas veces algo se pierda, siempre existe la posibilidad de reconstruirlo, piedra por piedra, si suficiente gente decide que vale la pena recordarlo. Esa es, quizás, la verdadera maravilla de Polonia. No está solamente en sus paisajes, está en la manera en que su gente se niega, una y otra vez, a dejar que el tiempo borre lo que aman. Un país capaz de pintar flores sobre el hollín en lugar de esconderlo, de tallar catedrales enteras dentro de una mina y de caminar días enteros por una sola imagen pintada sobre madera. No necesita gritar para que el mundo lo recuerde. Y quizás esa sea la lección más grande que Polonia tiene para ofrecer a cualquiera que la visite: que la grandeza no siempre necesita ruinas monumentales ni titulares en los noticieros. A veces, basta con la insistencia silenciosa de un pueblo entero, repitiendo generación tras generación que esto vale la pena conservarlo. Si este viaje por Polonia te sorprendió tanto como esperábamos, dale like, comparte este video con alguien que necesite conocer este país y suscríbete para no perderte el próximo destino que vamos a explorar juntos. Porque el mundo todavía tiene mucho más que enseñarnos y apenas estamos empezando a descubrirlo juntos, un país a la vez. Nos vemos en el próximo viaje.